Justamente vamos con uno de los actores principales del Congreso, el congresista Mauricio Mulder. Juan Carlos Portilla está con él. Adelante, Juan Carlos. Así es, Augusto. Esta vez vamos a dialogar, como tú lo has señalado ya, con Mauricio Mulder, congresista, y además pues él es periodista y hace análisis internacional. Escribió mucho tiempo en un diario, Análisis Internacional, así que vamos a preguntarle a él qué le suscitan estas nuevas expresiones sobre ya un eventual desconocimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya por parte de Colombia. Congresista, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Bueno, lo que yo veo es que en realidad todavía hay un derecho a pataleta que hay dentro de Colombia y es motivado por las diferencias internas que hay. Creo que las primeras palabras del presidente Álvaro Uribe, muy duras contra la sentencia, impulsaron un poco al presidente Santos, con quien no se lleva bien, a no quedarse muy atrás, y si esto se ha convertido en una ola que ha ido creciendo, pero que en el fondo es ola de palabras. He leído, hace poco acaba de declarar, creo que hace solo horas, uno de los abogados del Estado colombiano, el señor Carlos Arrieta, que manifiesta que en primer lugar no pueden desconocer la sentencia porque ya se dio. En segundo lugar, que si bien es cierto han tomado la decisión de salir de la Corte, todavía esto tiene efecto dentro de un año. Incluso él mismo ha manifestado que podría Colombia ser denunciado durante este año y ellos tendrían que acatar. De manera que el decir no acatamos es una pataleta, y como bien dijo Augusto en una columna, a mí me pareció estupendo esto de que Colombia sea una república bananera. No creo que sea la aspiración de Colombia. La verdad es que Colombia siempre ha sido un país respetuoso del derecho internacional y del derecho interno. Es un país con una gran estabilidad democrática, mucho más que cualquier otro país de América Latina. Estoy convencidísimo que tarde o temprano van a tener que ir hacia mecanismos de aceptación. Han planteado una especie de recurso de revisión ante la Corte, con lo cual están reconociéndole a la Corte su jurisdicción y su autoridad. Ese recurso de revisión a lo mejor puede dar pues algunas luces, si es que tienen la razón o que se tienen una convicción firme. Y si no lo dan, van a tener que nuevamente verse en la situación de respetarlo, porque si van a plantear un recurso frente a una Corte en la que dicen que no les gusta la sentencia, no pueden después decir tampoco me gusta que no me la hayas revisado, ya están yendo ante ella. Tarde o temprano las cosas van a tener que aquietarse y Colombia se va a tener que dar cuenta que si es parte del concierto internacional de las naciones, la Corte Internacional de Justicia es un elemento sustantivo de la misma, ¿no? Siempre tratamos de conseguir o de buscar cómo podría esto afectar o no lo que es el contencioso que tenemos con Chile, Perú-Chile, que bueno, se ha dicho muchas veces que es otro caso, es un tema diferente, pero ¿tiene algún símil? ¿Podría tener algún tipo de desconocimiento de alguna de las partes, analizando ya de repente a futuro lo que podría suceder? Yo la verdad que no creo que tampoco en Chile pueda haber espacio para una salida demagógica, ni que esta pueda ser prevaleciente. Probablemente haya personas que tengan posiciones ultranacionalistas y quieran enfrentar a su gobierno si es que no están de acuerdo con una resolución o una sentencia de la Corte y hacer demagogia política para aprovecharse. Por ejemplo, el señor Tarut es una de las típicas personas que siempre busca este tipo de cosas como para posesionarse políticamente. Probablemente en el Perú también haya gente así, pero no creo que esto prevalezca. Ambas naciones han hecho ya demasiado esfuerzo hacia adelante como para estar anclados en este tipo de cosas. Aunque por supuesto uno nunca sabe qué cosa puede ocurrir en términos estrictamente políticos. Y si nos basamos en el hecho de que la Corte, en el fondo, mira, la Corte es un instrumento de Naciones Unidas y fue creado en el marco de la salida de la guerra para preservar la paz. El principal cometido de la Corte es preservar la paz. Y por eso busca que la solución de las controversias sean soluciones amigables, sean soluciones que acerquen a los pueblos. Y creo que cuando la Corte emita su resolución final, Chile se tendrá que dar cuenta que es en función de ir creando mecanismos de paz. No pueden plantearse mecanismos de desconocimiento, porque implicaría pues aislamientos internacionales, sometimiento a sanciones. Eso no es como para una república bananera, sinceramente, ¿no? Augusto, me decían que tenías una pregunta para Mauricio. Yo se la voy a transmitir. ¿Es posible que le puedas poner el audífono para que la escuche? A ver, vamos a... Ahí está, comparten el audífono. Tengo un par de preguntas que quería hacer. Vamos a traer uno rápidamente, Augusto, para no pasarle aquí al... Te planteo la primera pregunta para que tú se la vayas transmitiendo. A ver, se la voy a transmitiendo. La pregunta es, si él cree que lo de Colombia es todavía una pataleta, ¿quién le va a dar el Xanax al señor Santos para que esa pataleta no dure tanto?
Ajá. Bueno, Augusto Ahí lo tiene. señala, ahí está Ahí lo Augusto, ahí te escucha Mauricio. Mauricio, muy buenas noches, ¿me escuchas? ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Un poco bajo, pero te escucho. A ver, voy a hablar bien fuerte. La primera pregunta es, ¿tú crees que todavía estamos en la fase pataleta? La pregunta es, ¿quién le da el Xanax al señor Santos para que la pataleta no dure tanto? ¿Quién le da qué al señor Santos? El Ahí Xanax. se cortó. Ah, el Xanax. Sí. No, el tiempo le va a dar el Xanax. Al fin y al cabo, él se va a dar cuenta que es presidente de un país de 30 millones de habitantes, con una trayectoria democrática precisa y que tarde o temprano, si bien es cierto, sus palabras lo vuelven cada vez más esclavo de tener que responderle al pueblo colombiano con hechos efectivos, tarde o temprano el tiempo irá madurando las cosas. No creo que haya ninguna otra posibilidad para Colombia y ellos mismos se tendrán que ir dando cuenta de eso. Yendo al caso que nos interesa, ¿tú crees que lo que ha dicho ayer la Moneda con Chile, con el canciller, el ministro de Defensa, implica que Chile está en otra actitud totalmente diferente o hay el riesgo que se ponga en el tono de Colombia si es que el fallo no les conviene? El riesgo siempre puede haber, sobre todo si estamos entrando en un año electoral en Chile, y siempre podrá aparecer alguien que quiera aprovechar eso con fines electorales. Pero la verdad es que la clase política chilena también es una clase política madura, es una clase política consolidada. Además se dan cuenta que ellos tienen un país con muchas inversiones en el extranjero, parte de ellas están aquí, que hay 150.000 peruanos en Santiago. O sea, los mecanismos de integración que han hecho los pueblos, tanto los inversionistas como los obreros, digamos, se han hecho por su propia dinámica. Tarde o temprano también es un tema que, sea cual fuera la resolución, ambos países lo van a tener que dar por zanjado una vez que la Corte emita su sentencia, ¿no? Mauricio, ¿crees que es momento que el presidente Ollanta convoque a los presidentes Toledo y Alan García para unificar fuerzas, dar una sensación más evidente del consenso que hay en el país de donde estamos? Que el presidente Humala convoque a los expresidentes. Bueno, a estas alturas ya parecería como copiarse de lo que ha hecho el presidente Piñera. El cometido de los congresistas que queríamos acompañar al gobierno peruano ya era justamente ese, ¿no? O sea, que las fuerzas políticas institucionales del Perú estuvieran alrededor de sus principales protagonistas allí, como un efecto de decir, todo el pueblo del Perú está. Bueno, no se hará ya, se sigue haciendo acá. Yo creo que además está por descontado que los presidentes Toledo y el presidente García, y probablemente también el presidente Morales Bermúdez, sin duda alguna estarán pues a la llamada del presidente Humala. Aunque pudiera parecer ya como un tema un poco apresurado, lo cierto es que tarde o temprano eso se sabe que está por descontado, ¿no? Pregunta final, Juan Carlos Portilla, cuando te presentó como también ex editor de internacionales en la República, y tú sabes que los periodistas resumimos todo en un titular. ¿Qué titular le pones a lo que ha hecho Colombia? Le podría poner, sigue la pataleta, y le pondría un gorrito en la parte de abajo que diga, pero el tiempo calmará las cosas, ¿no? Está muy bien. Mauricio, muchas gracias. Gracias igualmente. Muy bien, el señor Mauricio Mulder, congresista de la República y una de las voces fuertes del Partido Aprista, que es un jugador, es pequeño en el Congreso.